Chicas, ¿cómo están? Bueno, en la materia de aspectos legales de la organización, el día de hoy vamos a ver el proceso de legislación en México. En primer lugar, sabemos que las fuentes del derecho las dividimos en tres: reales, históricas y formales, que es mismas que ya vimos en el tema anterior. Sabemos que de las formales por excelencia tenemos la ley, que es toda aquella norma que nos puede conferir derechos o imperar obligaciones y que nos sirven para guiarnos o para guiar a una sociedad en armonía. Y posteriormente sabemos que la legislación o la norma jurídica más importante que tenemos en nuestro país, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Entonces tenemos lo que es la ley, que es la norma jurídica, que es el conjunto de las normas imperoatributivas que emanan de un poder público y que se encuentran vigentes en cierto tiempo y en determinada área geográfica. Después sabemos que la ley se crea a través de la legislación. ¿Qué es la legislación? Bueno, la legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado van a formular y a promulgar leyes, las cuales van a ser vigentes o van a ser de observancia general, aplicadas a todos los ciudadanos. Entonces tenemos que ese proceso del cual van a emanar las normas jurídicas o leyes, bueno, se da en ciertas etapas. En primer lugar tenemos la iniciativa, que es cuando determinamos que vamos a crear una ley y establecemos un proyecto. Después la discusión, que es cuando se discute en las cámaras del Congreso de la Unión, en la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Posteriormente la aprobación, que es cuando pasa al Poder Ejecutivo, quien va a sancionar nuestra iniciativa o proyecto de ley para luego promulgarla o publicarla y posteriormente que inicie la vigencia. Entonces, ese proceso de legislación se encuentra que es para parte del Congreso de la Unión y tiene su facultad en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el proceso como tal de legislación lo encontramos establecido en el artículo 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, nuestra Carta Magna. No debemos olvidar que para promover una iniciativa o proyecto de ley se promueven solamente por determinadas personas. En primer lugar, nos establece la Constitución que por parte del Presidente de la República, por los diputados y senadores a través de sus comités, por las legislaturas de las entidades federativas y la Ciudad de México, y los ciudadanos que se junten en un mínimo del 0.13% de la lista nominal de electores, ¿sale? Y se interpone ante el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cómo inicia ese proceso? En primer lugar, se inicia o se presenta con la iniciativa en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Hay que recordar que tenemos en el año 2 periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Asimismo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puede fungir como Cámara de Origen y Cámara Revisora. En este caso, quien recibe la iniciativa o proyecto de ley se le conoce como Cámara de Origen. Posteriormente, esta iniciativa de ley se analiza, discute y vota en la Cámara de Origen durante un periodo de 30 días naturales. Si en esos 30 días naturales no se ha analizado, discutido ni votado dicha reforma, se entiende como que pasa al primer punto en la siguiente discusión que tengan los diputados. Posteriormente, en el número 3, aprobado esa iniciativa o proyecto de ley, pasa a la Cámara de Revisión para el análisis, discusión y modificación, en su caso por parte de la Cámara de Revisora, durante igual el mismo periodo, 30 días naturales. Una vez que esta Cámara Revisora aprueba esta iniciativa o proyecto de ley, pasa al Poder Ejecutivo para su análisis, igual dentro de los próximos 30 días naturales. Y entonces, una vez que ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, se tiene un plazo de 10 días naturales para promulgar dicha iniciativa o proyecto de ley, y donde se va a publicar para entrar en vigencia y a conocimiento de todos los mexicanos es en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pueden a veces haber problemas al momento de hacer nuestros proyectos o iniciativas de ley. El primero puede ser que se desechen todo o parte por el Ejecutivo. Aquí hay que entender que tenemos 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es quien crea las leyes y el ejecutivo es quien las promulga. En este caso, el ejecutivo tiene un derecho a veto. ¿Qué quiere decir esto?
que ellos pueden analizar y en su caso por una sola vez determinar que no se encuentran de acuerdo con ese proyecto o iniciativa de ley y por lo tanto lo devuelven para su estudio. Entonces, si lo desecha en todo o en parte el Poder Ejecutivo, se remite a la Cámara de Origen de nueva cuenta. Si con esas modificaciones que solicita el Ejecutivo se realiza, se analiza, se discute y se vota por la Cámara de Origen por las 2/3 partes del número total de los votos, pasa a la Cámara de Revisora. Y si la Cámara de Revisora también se encuentra de acuerdo y vota con su mayoría, pasa al Ejecutivo únicamente para su promulgación, ya no para su opinión ni derecho de veto. También tenemos cuando se desecha todo por la Cámara de Revisora, vuelve otra vez nuestro proyecto de iniciativa de ley a la Cámara de Origen, misma que puede aprobar las modificaciones que se le hicieron o los análisis que se hicieron, se analiza, se discute y se vota, y en caso de aprobarse pasa al Poder Ejecutivo para su publicación o en su caso para que ejerza el veto. También tenemos cuando nuestro proyecto de ley no todo es desechado, se desecha solo una parte o se pide su modificación por la Cámara Revisora. En este caso vuelve a la Cámara de Origen solo por lo observado o modificado. Si lo aprueba, pasa el Ejecutivo para que se publique o se promulgue. En caso que él mismo la deseche, se dejará dicha iniciativa o proyecto de ley para el siguiente periodo ordinario de sesiones para su análisis, discusión y votación. Puede pasar también. Puede ser que nuestra Cámara Revisora nos regrese o nos deseche una parte. Entonces, como ya sabemos, vuelve a su estudio a la Cámara de Origen, pero en este caso, si ella lo desaprueba, puede, 1, pasarse o aprobarse nuestro proyecto de ley para su promulgación o publicación, con lo que se fue aceptado por ambas cámaras. O en su caso, en caso de no quedarse de acuerdo o que la Cámara Revisora solicite que sea necesario que dichas modificaciones se agreguen a nuestro proyecto o iniciativa de ley, entonces dicha iniciativa o proyecto de ley pasará para su estudio al próximo periodo ordinario de sesión. Entonces puede darse también que nuestra iniciativa o proyecto de ley, cuando se discute, se analiza y se vota en nuestra Cámara de Origen, puede ser que ni siquiera nuestra Cámara de Origen lo apruebe desde un principio. En este caso, nuestra iniciativa o proyecto de ley pasará al próximo año o tendrá que presentarse hasta el próximo año, es decir, no en el siguiente periodo ordinario de sesiones, sino hasta el próximo año. Si presentamos una iniciativa en el 2020, tendríamos solamente derecho hasta el 2021 para volver a presentar nuestra iniciativa o proyecto de ley para el estudio de nuestra Cámara de Origen. Entonces, sabemos también que nuestro Congreso de la Unión tiene 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. En este caso, cualquiera de las 2 cámaras puede ser una Cámara de Origen y una Cámara de Revisora. Solo hay una excepción que nos impone la ley. Uno que es en el caso de empréstitos, de contribuciones, presupuestos, egresos, todo lo que tenga que ver con el reclutamiento de contribuciones del Estado y en el reclutamiento de tropas. En cualquier otra materia, cualquiera de las 2 cámaras, es decir, la de diputados y la de senadores, puede fungir como Cámara de Origen. Chicas, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.